Ese es el power de uso de oxigenoterapia y terapias no invasivas dentro de la pandemia COVID-19 realizado por el Servicio de Kinesiología y la División Neumonología del Hospital Torno. El distrés por COVID no se ajusta estrictamente a la definición de distrés clásica que todos conocemos. La neumonitis por COVID no es igual al distrés. Existen dos fenotipos posibles con similar PAFI-O2. El fenotipo L o low y el fenotipo H o high. En el L existe desregulación de la perfusión pulmonar y microtrombos en capilares pulmonares. Esto va a traer baja elastancia o su inversa, alta compliance, y cantidad de gas en el pulmón casi normal. Baja relación BQ con valores similares a espacio muerto. Por este motivo pueden tener aumento en la PCO2. La hipoxemia puede explicarse mejor por la pérdida de la regulación de la perfusión y por la pérdida de vasoconstricción hipóxica. En este fenotipo hay baja reclutabilidad, la cantidad de tejido no aireado es muy baja. Por lo tanto, no tienen respuesta a la PIP y la respuesta al prono es limitada. En la TAC solo se presentan densidades de vidrio esmerilado, principalmente localizadas subpleuralmente y a lo largo de las fisuras pulmonares. En el fenotipo H hay predominio de edema pulmonar y presentación del distrés típico. Hay alta elastancia, baja compliance, existe disminución del volumen de gas debido al aumento del edema. Alta relación BQ, con valores de Shunt por derivación derecha a izquierda. Hay mayor poder de reclutabilidad. El aumento de la cantidad de tejido no aireado se asocia con una mayor capacidad de reclutamiento. Por lo tanto, estos pacientes tienen mejor respuesta a la PIP alta y a la maniobra de decúbito prono. Ambos fenotipos pueden tener similar PAFI-O2, ya que la hipoxemia está presente en ambos, pero tienen distintos patrones de TAC y de RX. En la imagen A es el fenotipo L, con una radiografía casi normal. La imagen B tenemos el fenotipo H, una RX con infiltrados extensos. De igual forma, dos imágenes de TAC muestran, ambos con similar PAFI. En la A, una presenta opacidades en vidrio esmerilado con consolidaciones bien limitadas. En la B es otra consolidación franca similar al distrés. Este es el prototipo H. Bueno, en este cuadro resumimos ambos fenotipos. Si bien los dos presentan hipoxemia, cuando el problema es la desregulación de la perfusión, como vemos a la izquierda, hay baja elastancia, bajo BQ, baja reclutabilidad y baja respuesta al aumento de la PIP. La microtrombosis pulmonar, además, va a generar dificultades en la oxigenación, como hipoxemia, hipoperfusión, aumento del espacio muerto y aumento de la CO2. El edema, a la derecha, se asocia con aumento de la elastancia, disminución de la compliance, alta reclutabilidad, Shunt derecha-izquierda. Estos pacientes responden a la maniobra de decúbito prono y a la utilización de PIP alta. Aquí es donde Gattinoni y sus colaboradores llamaron al primer grupo L o low, que significa todo bajo, baja elastancia, baja reclutabilidad, y al fenotipo H de high, donde había todo alto, alta elastancia, alta reclutabilidad y alta respuesta a la PIP. Algunos pacientes progresarán del L al H, dependiendo del progreso de la enfermedad y el manejo temprano de los pacientes del tipo H. El paciente con COVID que ventila espontáneamente se somete a un círculo vicioso. Por el aumento del trabajo respiratorio, con aumento de las oscilaciones pleurales, puede ocurrir la transición del fenotipo L al H. Como no podemos colocar un balón esofágico en este tipo de pacientes, vamos a utilizar la evaluación clínica para
medir el drive respiratorio. Podemos hacer la detección clínica de un esfuerzo expiratorio excesivo. Podemos ver si hay presencia o no de tiraje de los músculos respiratorios. Podemos observar la sincronía tóraco-abdominal. Podemos ver si el paciente moviliza grandes volúmenes minutos con un alto BT y una alta frecuencia respiratoria, o podemos observar grandes oscilaciones en la presión venosa central. El neurotropismo del COVID, actuando sobre el cerebro medio, hace que algunos pacientes tengan mucho esfuerzo respiratorio, pero no lo perciban como disnea. Es decir, subjetivamente la disnea es menor que el trabajo respiratorio que realmente presentan. Para evaluar la mecánica respiratoria, en función a la función respiratoria, el tiraje o la sincronía tóraco-abdominal, usamos todos estos parámetros clínicos. En cuanto al curso o evolución de la patología, podemos encontrar 4 variables. La hiperaguda, que son aquellos pacientes con hipoxemia severa muy aguda y aumento del trabajo respiratorio espontáneo, con o sin sensación de disnea, que probablemente requieran una intubación orotraqueal inmediata. Los de indolente mejoría son aquellos pacientes con moderada o severa hipoxemia, pero con un moderado trabajo respiratorio. Estos pueden ir a intubación orotraqueal, pero frecuentemente pueden tratarse no invasivamente. Estos pacientes tienen un descenso progresivo de los marcadores inflamatorios. Por el contrario, estos pacientes también pueden atravesar un curso bifásico, es decir, empeorar, subiendo así sus marcadores inflamatorios y empeorando la hipoxemia y las imágenes en TAC, comportándose como un síndrome de distrés clásico. Y por último tenemos la falla tardía, con un inicio leve de los síntomas, pero luego de 5 o 7 días comienzan con deterioro agudo, con hiperinflamación, con empeoramiento de la falla respiratoria y de las imágenes de tomografía y RX. Aquí comienza el aumento de la ferritina, de los linfocitos, más fiebre y requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica. Bueno, yo voy a hablar de la administración de oxígeno para pacientes que sean sospechosos o casos confirmados de COVID-19 y de qué manera podemos hacer la implementación de este suministro. En cuanto a la administración clásica, tenemos 3, por cánula nasal, por máscara simple o por máscara con reservorio. La cánula nasal da un oxígeno aproximado entre 28 a 45% y entrega de 1 a 6 litros por minuto. La máscara simple, que sería la máscara de Venturi, estaría entregando una FiO2 entre el 24 y el 60%, pero no sería la recomendación actual. Y en una máscara con reservorio, la FiO2 entregada es mayor, es de 90%, con un flujo operativo de mayor a 10 litros, sería de 10 a 15 litros según los Flumeters que manejamos en el hospital. La entrega, por supuesto, del oxígeno es variable, no es 28 ni 45%, sino que depende del volumen minuto respiratorio del paciente y del flujo inspiratorio, que tenga el mismo. Lo que sabemos a grandes rasgos es que el 14% de estos pacientes con COVID positivo desarrollarán una enfermedad que requiera oxigenoterapia. Del 4 al 13% van a requerir soportes no invasivos. En este caso también podemos hablar de la ventilación mecánica no invasiva y no solamente de la oxigenoterapia como administración de oxígeno. Eso es algo que nos abre la puerta hacia un universo que hasta el momento no teníamos recomendación de hacer. Y del 2,3 al 12% van a requerir ventilación mecánica invasiva. Estos serían los pacientes más vulnerables y con mayor tasa de mortalidad. Las recomendaciones son las siguientes. La oxigenoterapia estándar, ya sea por bigotera o por máscara con reservorio, tiene que ser utilizada en pacientes cuya frecuencia respiratoria no supere las 20 respiraciones por minuto, con una hipoxemia leve, sin un esfuerzo inspiratorio importante, o sea, sin tiraje de los músculos respiratorios, en donde se utilicen demasiados músculos accesorios. Siempre buscar el dispositivo que nos dé la menor FiO2 para una saturación aproximada entre 90 y 94,
sabiendo que la oximetría de pulso tiene quizás un desvío estándar de más o menos 2. Y lo que sabemos es que del 88 al 92% los pacientes tienen una patología pulmonar crónica tipo 2 agregada. Entonces, por esto se benefician con la administración de oxígeno. En cuanto a la aerosolización, que es lo que nos preocupa generalmente en las salas de internación, lo que sabemos es que la cánula nasal a 1 litro por minuto genera una dispersión de 66 centímetros de distancia horizontal. Esta distancia aumenta hasta 1 metro cuando el flujo se eleva a 5 litros minuto, que es lo máximo que le ponemos en una cánula nasal, de 5 a 6 litros. Con una máscara simple, a 10 litros minuto, el aire exhalado alcanza los 40 centímetros. Estamos hablando de casi medio metro alrededor del paciente. Y con una máscara Venturi, al 40%, la distancia del aire exhalado es de 33 centímetros. Entonces, estas serían las máscaras que no estaríamos utilizando. En una máscara con reservorio, a 12 litros minuto, la dispersión de la exhalación no alcanza los 10 centímetros cuadrados. A ver, lo que nosotros queremos remarcar es que los pacientes con cánula nasal o con máscara con reservorio van a tener arriba un barbijo. Entonces, para que quede claro, colocamos un barbijo quirúrgico al paciente, evaluamos si esto no aumenta su sensación de disnea y el consiguiente aumento del trabajo ventilatorio, y en ese caso evaluaremos costo-beneficio. Ahora vamos a hablar de lo que es el uso del CPAP y la VNI. Se trata de una estrategia preventiva para evitar la intubación orotraqueal. La idea es ganar tiempo hasta conseguir otra forma de sostén invasivo, sea obtener un lugar en terapia intensiva o obtener un respirador disponible. Estos sistemas nos van a permitir oxigenar a niveles altos de FiO2, proporcionar PIP para reclutar y además la VNI, a diferencia de la CPAP, nos puede proporcionar un soporte inspiratorio. La PIP disminuye el gasto cardíaco con la consiguiente disminución de la fracción de shunt, aumentando así la PaFiO2, produciendo un efecto benéfico adicional. Debemos usar una máscara oronasal no ventilada con codo azul y filtros virales. No es cualquier máscara que usamos habitualmente para CPAP. El sellado de la máscara es importante para minimizar la dispersión de las gotas y maximizar la eficacia del tratamiento. En los sistemas de CPAP se puede iniciar con 10 centímetros de agua y 60% de oxígeno. Esto que mostramos acá son dos mediciones que hicimos con dos distintos equipos, solamente para demostrar un punto, que la presión que se va a ver en el display de cada uno de estos equipos probablemente no sea la misma que tenga el paciente a nivel de la máscara. Por el tema de los filtros se pierde alrededor de 1 centímetro de agua y pudiendo ser un poco más hasta casi 2 centímetros de agua que se van perdiendo. La idea es que cada equipo tenga esta tabla al lado o en el equipo mismo para así ayudar al seteo inicial cuando lo estemos utilizando. En cuanto al oxígeno que podemos darle, la FiO2 se midió esto en otro centro para ver con nuestros flujímetros. Por ejemplo, 15 litros por minuto, obtendremos a 8 centímetros de CPAP 55 de FiO2, a 11 centímetros 60 de FiO2 y a 13,5 centímetros 53 de FiO2. En casos extremos podemos incluso unir dos flujímetros de 15 con una pieza NI y obtendremos FiO2 más altas, del 95 al 85%. En cuanto a si necesitamos utilizar un equipo de VNI, no se aconseja usar valores de soporte más de 5 centímetros de agua.
Es decir, que la IPAP no debe superar al valor de la EPAP en más de 5. Si usamos 10 centímetros de EPAP, tendremos que configurar una IPAP de 15, por ejemplo. Los volúmenes corrientes altos no son beneficiosos y pueden producir injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica, exactamente lo que sucede con la ARM, y la colocación de la máscara debe preceder al encendido del equipo. Esto para evitar que en el momento del encendido la aerosolización sea un riesgo para el operador. Lo mismo al momento de retirar la máscara. Primero se debe de apagar el equipo y luego desconectar la interfaz. En caso de detectar fugas cuando el paciente lo esté utilizando, se debe utilizar el mismo procedimiento. Primero apagar el equipo, recolocar la máscara o ajustarla y nuevamente recién volver a prender el equipo y ver. Siempre deberemos de titular una FiO2 necesaria para obtener una saturación entre 94 y 96 en un paciente sin patología previa, o si tratamos de pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2 crónica, buscaremos una saturación entre 88 y 92%. Este es un esquema de cómo estaría armado este equipo. Tenemos el sistema motriz, la turbina, se trataría del CPAP que utilizamos con una conexión de oxígeno que va del flumíter, y esto a la salida debe tener un filtro. Este filtro está diseñado para proteger al equipo. Nuevamente esto está conectado a una tubuladura y a un segundo filtro, ¿sí? Y en medio de los dos va a estar el puerto exhalatorio. El puerto exhalatorio estará posterior al filtro, por lo tanto el aire que sale de este nivel no estaría contaminado con virus. Después esto se conecta a la máscara del paciente, que debe ser con codo azul y con ninguna ventilación extra a este nivel. Muchas máscaras tienen conectores de oxígeno a este nivel que no deben de ser utilizados. En cuanto al monitoreo de estos pacientes, una vez que se inicia este tratamiento, se los debe monitorear a los 60 a los 120 minutos aproximadamente. Si vemos que el paciente responde, se debe continuar con la observación y monitorear cada 6 horas aproximadamente. Deberemos de considerar sacarle este tipo de equipos cuando tengamos un CPAP con una FiO2 menor al 40% con una buena tolerancia. El éxito de estas terapias es la tolerancia del paciente. Esto lo vamos a ver en los primeros minutos del uso del equipo. Si el paciente se adapta, lo tolera y lo puede utilizar en estos primeros minutos, tendremos una alta chance de que tenga éxito. Se puede considerar la posibilidad de apoyo con pequeñas dosis de morfina, por ejemplo, como para facilitar el uso. El soporte no invasivo puede ser realizado en el paciente en posición prono. Acá les presentamos un algoritmo para tratamiento de estos pacientes con estas terapias. Tenemos dos circunstancias: un paciente que no tenga techo de tratamiento y un paciente con techo de tratamiento. El paciente que no tiene techo de tratamiento es aquel paciente que eventualmente puede entrar a terapia intensiva y recibir soporte invasivo. En este paciente entonces, con un criterio de una FiO2 mayor a 50, que mantiene una saturación menos de 94, con una frecuencia respiratoria alta más de 25, considerando unos gases previamente para ver si no está hipercápnico, podemos iniciar el CPAP. En caso de estar hipercápnico,
tenemos que considerar directamente pasar a ventilación no invasiva. Una vez iniciado esta terapia, podemos reevaluar a la 1 o 2 horas. Ahí veremos si el paciente responde, es decir, que mejora clínicamente la mecánica ventilatoria, baja la frecuencia respiratoria y mejora la saturación, podemos continuar esta terapia y monitorear cada 6 horas aproximadamente. Si vemos que no responde y el paciente tiene mala mecánica con frecuencias respiratorias altas, saturaciones bajas, y vemos que moviliza grandes volúmenes corrientes, tendremos que considerar su pase inmediato a terapia intensiva para probablemente ser intubado e iniciar soporte invasivo. La segunda circunstancia que tenemos es el paciente con techo terapéutico o, llegado el caso que no tengamos posibilidad de acceso a terapia intensiva, podemos utilizar estos criterios, es decir, una FiO2 más del 50, una frecuencia respiratoria más de 30 o una saturación menor a 92, iniciar CPAP. CPAP con una PIP de 12, puede ser 10 como habíamos recomendado antes, o 12, y el oxígeno a los 15 litros. ¿Sí? Quedaríamos una FiO2 de 60% aproximadamente, y vamos ajustando según la respuesta que tengamos. Acá tendremos el desenlace del paciente según su evolución natural, pero hay reportes de casos de pacientes que tenían indicación de no intubar que han mejorado con esta terapia. ¿Cuándo vamos a considerar sacarle el CPAP a la VNI a estos pacientes? Entonces, cuando se reduce significativamente el trabajo de la mecánica ventilatoria, es decir, una saturación buena, 94, más de 94, 96, una frecuencia respiratoria baja, menos de 20. Si vemos que el paciente mejora, continúa con estos buenos parámetros, intentar bajar el oxígeno lentamente. Si vamos haciendo pausas en cuanto al uso de la VNI, le dejamos o del CPAP, dejamos que coma, considerar el alto flujo si estuviese disponible, o dejarlo con oxígeno en los momentos que le sacamos la CPAP, y eventualmente ir bajando el flujo de oxígeno a una FiO menor a 40, bajamos la PIP progresivamente, o sea, el valor de CPAP, hasta llegar a menos de 8, y ahí vamos bajando cada vez más el tiempo que se utiliza el equipo. Podemos dejarlo 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y durante la noche, y si el paciente sigue con esta buena evolución, consideraremos sacar definitivamente el CPAP y dejarlo solamente con el oxígeno convencional, siempre y cuando mantenga buenos parámetros de saturación y frecuencia respiratoria. En cualquier momento, si vemos que no mejora con esta terapia, hay que considerar la ventilación mecánica invasiva y la intubación. Existen predictores de falla. Debemos pensar que los pacientes van a terminar en intubación y en uso de ventilación mecánica cuando veamos empeoramiento de la saturación del estado ácido-base, es decir, acidosis o mayor hipercapnia pese a la optimización de los parámetros de ventilación no invasiva, que el paciente siga usando músculos accesorios. Si tenemos un equipo que nos pueda medir la ventilación, el volumen expirado mayor a 9,5 ml por kilo, nos debe alertar que es un paciente potencialmente en riesgo de generar lesión inducida por la ventilación, y por lo tanto no se debería continuar con la ventilación no invasiva y se debe considerar la intubación. Y obviamente, si el paciente deteriora el sensorio, deberemos de inmediatamente considerar la intubación.
Bueno, en realidad todo lo que hemos hablado debería depender de una instancia organizativa que tiene que ver con estructuras que en las recomendaciones de la Asociación de Medicina Respiratoria se dividen en colores, de color verde, amarillo y naranja y rojo para situaciones de mayor gravedad. El escenario de paciente hipoxémico que responde al oxígeno con máscara reservorio, que tiene una saturación de más del 94% con una frecuencia respiratoria entre 20 y 25, que puede tener un disnea, pero no está con criterios de severidad y de uso, digamos, de requerimiento de intensivo de la mecánica ventilatoria, podemos quedar en esta instancia de salita verde, digamos, si fuesen homologables al jardín. La terapia es la oxigenoterapia convencional y lo que se intenta es utilizar el oxígeno con reservorio, hay que tener cuidado siempre que las características de cómo está esto instalado, la máscara reservorio tiene que estar lleno, eso es una observación importante. El flujo de oxígeno dependerá entre 0,24 y 0,50 según los requerimientos y podemos tener entre 10 y 15 litros por minuto. Si logramos una saturación entre el 94 y el 96%, hacemos la evaluación siempre por periodos de corta duración. Estas evaluaciones que vamos a ver después en el resto de los tratamientos son a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Tenemos que lograr una reducción de la frecuencia respiratoria, que la disnea se mantenga o no empeore y entonces sigue con este tratamiento. Lo que sí hay que tener en cuenta con respecto a lo que estamos utilizando es el grado de dispersión de las partículas y vamos a ver que vamos desde unos 40 centímetros de distancia, pero si usamos la máscara con reservorio podemos disminuir esta distancia de dispersión a 10 centímetros. Es muy importante la posibilidad de contemplar la colocación de un barbijo quirúrgico por sobre la máscara de oxígeno. Siempre hay que tener en cuenta que el personal tiene que estar capacitado en utilización de equipo de protección personal de máximo nivel y el personal puede trabajar en este área el personal de salud en general y con el manejo de la oxigenoterapia. En el área amarilla, donde ya empezamos a tener más dificultades, en esta circunstancia vamos a tener un escenario paciente, es decir, el paciente va a continuar hipoxémico, veníamos de la opción anterior, va a necesitar, digamos, con la saturación va a estar en menos de 94% y la frecuencia respiratoria entre 20 y 25. Sí, ahora vamos a tener una disnea más intensa y sí vamos a tener la utilización de músculos accesorios como prueba de requerimiento, digamos, o de incremento del trabajo ventilatorio. En este caso, solo lo voy a nombrar y voy a pasar a la diapositiva siguiente porque esto sería la utilización de la cánula nasal de alto flujo y que la nombro para que lo sepamos, porque en algún momento sería interesante poder pelear para poder tener este tipo de dispositivo, porque nos va a servir para otros pacientes en otras circunstancias, y tengamos en cuenta si la dispersión de las partículas también sigue siendo bastante corta, 17, alrededor de hasta 20 centímetros, que puede incrementarse si están mal puestas las cánulas. Cosa que olvidé nombrar es que en esta instancia podemos tener todavía personal de clínica médica que quiere trabajar abocado a esta función más estrictamente neumonológica, los neumonólogos, los kinesiólogos respiratorios y enfermeros. En la siguiente instancia, los personajes actuar en esta instancia son ya kinesiólogos, neumonólogos, y bueno, enfermeros y todos, como veníamos desde las otras instancias, capacitados en la colocación de un equipo de protección de personal de máximo nivel. El paciente de este área es un área complicada, es un paciente que no responde al CPAP,
un paciente que no tiene contraindicaciones de ventilación invasiva, pero que no puede acceder a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, o bien que tenga presencia de hipercapnia, es decir, ejemplo, pacientes COVID positivos con EPOC. Estos pacientes tienen una saturación menor al 94%, una frecuencia respiratoria mayor de 25, tenemos disnea severa, uso de músculos accesorios, y venimos de una falta de respuesta a la presión positiva con la que veníamos antes, hasta niveles de 10 a 14 centímetros de agua, y vamos a ver si podemos ayudarlo agregando una presión inspiratoria, que en general va a ser una presión, con una presión de soporte de 5 centímetros de agua, en un soporte bajo, y podemos utilizar, puede ser equipos de una sola rama o equipos de doble rama, considerando la disponibilidad del servicio. Las interfaces, las máscaras son iguales, o la máscara oronasal o facial. El objetivo es lograr una saturación de 94-96. La evaluación siempre es a los 60 y 120 minutos. Si tenemos mejoría de la disnea, del esfuerzo y de la frecuencia respiratoria, vamos a continuar con la ventilación. Y entonces, en ausencia de mejoría, el paciente no puede entrar en UCI por algún motivo, porque no hay camas o porque porque las características del paciente no lo permiten. Seguimos ventilación no invasiva, aumentamos eventualmente la presión positiva y con posición prono. La dispersión es la misma de la que habíamos hablado en la instancia anterior, y las características nuevamente son las de las indicaciones de la máscara del periodo anterior, es la misma máscara. Acá en este caso vamos a tener también, el personal tiene que ser emergentólogo anestesista, ya estamos hablando de la terapia intensiva, el equipo de protección personal de máximo nivel, y acá vamos a tener un paciente claramente del fenotipo no respondedor o del fenotipo high, ese que directamente tiene características de distrés respiratorio, que no ha respondido a ninguna de las secuencias anteriores y a quien hay que aplicar un protocolo de ventilación mecánica invasiva, generalmente con presiones, con volúmenes bajos, a 6 mililitros kilo. Habrá que evaluar la aplicación de presión positiva de PIP, digamos, de acuerdo a las características del paciente, la compliance y la elastancia, que nos permita o no usar altas o bajas presiones, y evitar la hiperoxia o las saturaciones que vayan por encima del 90%. Generalmente se va a mantener del 96%, perdón, de 90 a 96%. Bueno, las dispersiones acá de las partículas a distancia en general están prácticamente no consideradas, porque no es en la ventilación, sino el asunto o el problema va a estar en la intubación, y ahí es donde hay que hacer atención a la posibilidad de contagio para el personal. Finalmente, el algoritmo que surge de esta estructura, digamos, de áreas, es el monitoreo. Vamos a ver que en general los monitoreos son más o menos con los mismos tiempos, salvo en el área roja, en donde ya está en terapia intensiva, ya está intubado. Con respecto que acá sí está en este algoritmo considerado desde el principio, y no estaba nombrado desde el principio área por área, es valorar la posición prono para mejorar la distribución de la lesión, para mejorar la ventilación-perfusión, de acuerdo a las características del tórax, de acuerdo a la disposición en general de las lesiones que son dorsales y dorsobasales. Vemos otra vez que esto es lo que en realidad resume todo lo que estuvimos desglosando por áreas anteriormente. Bueno, los puntos importantes es que vamos a ver que hay que considerar, depende de la fisiopatología, de la evolución, vamos a considerar entonces disminuir el riesgo de partículas aerosolizadas, y aquí lo más importante es el equipo de protección personal completo y con un entrenamiento en el uso y en el retiro del equipo, fundamentalmente.
el tipo de soporte que necesita el paciente, la tolerancia al tratamiento, la posibilidad de predecir la falla, lo cual encaminaría el flujo hacia la posibilidad del acceso a la terapia intensiva. Cuando nosotros podemos monitorear algunos parámetros como la frecuencia respiratoria, el tiraje o la sincronía tóraco-abdominal, que serían los que nos dan evaluación de mayor utilización o mayor trabajo mecánico ventilatorio. Bueno, el curso de la enfermedad, sabemos que esto no es de una evolución rápida, y los recursos institucionales de los que se dispone. Tenemos, por un lado, el problema de la capacitación y la cantidad de personal, la cantidad de dispositivos que tenemos para uso invasivo y eventualmente la cantidad de dispositivos, si queremos organizar una unidad de cuidados respiratorios intermedios, de equipos de ventilación invasiva o secundaria. El objetivo fundamental, optimizar, digamos, todos estos, la capacidad de respuesta ante los escenarios posibles con la formación y el cuidado del recurso humano, la disponibilidad de recurso técnico, la posibilidad de liberación de camas en intensivos, la formación e información del personal en contacto directo con los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a COVID, generar un protocolo que no sea conflictivo, que no frene, digamos, el paso de una etapa a otra y que no cree problemas entre servicios y que todos los servicios, en lo posible, estén comprometidos en el desarrollo de un flujograma que sea eficaz. Otra cosa que es importante es la estructura donde uno puede armar una unidad de cuidados respiratorios intermedios que tiene claramente una indicación de habitaciones con presión negativa de las que en nuestra institución no disponemos. De todos modos, hay evaluaciones hechas en áreas determinadas sin presión positiva que muestran que podríamos considerar áreas. Con esta fórmula se puede hacer una evaluación de la tasa de ventilación del área que se pueda utilizar para este tipo de terapia, y vemos que tenemos el recambio de aire y la tasa de ventilación tendría las características asumiendo la apertura del lugar. Podemos tener ventana y puerta abierta, que sería el 100%, digamos, de la disponibilidad de recambio, daría una tasa de ventilación de 1.300 litros por segundo, a lo que es mínimamente requerido para que esto pudiera tener una buena tasa de recambio de aire, es la ventana abierta con una puerta cerrada, que implica una tasa de ventilación en litros por segundo de 150. Y esto sería suficiente como para poder considerar las distancias de dispersión que estuvimos nombrando en cada uno de los dispositivos aplicados en las distintas instancias del cuidado respiratorio intermedio.